retomando entonces, resgatando algunas ideas, para algunos, ¿no? Antropólogos, sociólogos, geógrafos, eso puede parecer un poco trivial, ¿no? Lo básico, pero la idea no es tanto presentar, sabiendo que es más o menos un taller donde van a estar, están varias disciplinas, la idea es más bien compartir y lo hagamos dialogadamente, o sea, voy a presentar algunos conceptos que para algunos puede ser no nuevo, ¿no? Más bien algo puede ser ultrapassado. Entonces, por favor, ustedes, es interesante intervenir en esas exposiciones, ¿perfecto? La idea entonces de ese primer módulo, ¿no? Es la problematización. Entonces, nosotros partiremos, ¿no? de una idea de que existe una crisis, ¿no? Una representación de que hay una crisis socioecológica en el planeta, ¿cierto? Entonces, todos estamos de acuerdo que, bueno, de alguna forma, ¿no? Las prácticas de naturaleza, coordenadas por algunos regímenes, ¿no? O sea, régimen de la naturaleza capitalista, pueden estar dañando de alguna forma las relaciones sociales, la organización social y la organización de la naturaleza. Entonces partimos de eso, partimos de los transgénicos, la contaminación del agua, ¿no? ¿Qué más ustedes pueden ayudar? La polución atmosférica. Todo eso entonces genera algunas externalidades. Podría más o menos partir de eso, ¿no? de ese fato cierto. Todos están de acuerdo en eso, ¿no? La calefacción global, el efecto invernadero, etc., ¿no? Bueno, pero eso puede ser, ¿no? Una flecha, habría de haber diseñado una flecha con doble sentido. Puede ser reflejo de una crisis del pensamiento moderno, o la crisis del pensamiento moderno también va a influir sobre una crisis, ¿no? de los modos de producción y de la relación con la naturaleza. Entonces es una vía de mano dupla, como se dice en Brasil, ¿no? Entonces es una crisis entonces del pensamiento moderno en su forma de concebir, ¿no? y practicar la naturaleza. Todos más o menos están de acuerdo en eso. Entonces una crisis del pensamiento moderno que ha hecho con que hoy, ¿no? a partir de 1750, con la revolución industrial hasta hoy, ocurren varios cambios en términos de organización social, de instituciones, cambios en términos de naturaleza y socioecológico. Muy bien. En esa primera módulo, esa primera parte de esa introducción, entonces, voy a tratar, con la ayuda de ustedes, obviamente, ¿no? de cuáles son y cómo se desarrollan a partir del pensamiento moderno, los sociólogos, antropólogos, historiadores me van a ayudar, cómo se desarrollan los paradigmas de las ciencias sociales de interpretación de las realidades, ¿no? ¿Okay? Y que eso tiene a ver con la crisis del pensamiento socioecológico, perdón. Y nosotros entonces partiremos entonces para una serie de conceptos pareados, varied concepts, ¿no? Que además en antropología y sociología aparecen en la geografía. ¿Okay? Después, en un segundo momento, si ustedes aguantarem firmes, ¿no? nosotros vamos a pasar cuáles son las posibilidades cognitivas alternativas para suplantar, ¿no? para interpretar lo que llamamos no más de una naturaleza y de un universo, más bien para las posibilidades alternativas para interpretar el pluriverso de las relaciones naturalezas, me olvidé de la S, y sociedades, que constituyen, por lo tanto, la diversidad socioterritorial. Entonces, tenemos de un lado una crisis y de otro una búsqueda por otras alternativas de interpretación de lo que es naturaleza y sociedad. ¿Está bien así? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere contribuir con?
Bueno, en la segunda parte de esa problematización, entonces nosotros trataremos de conceptos interdisciplinares que pueden ser compartidos por la antropología, por la sociología y por la geografía. Y algunos métodos aparecen como alternativas o fórmulas para que nosotros echemos para adelante esa fórmula del pensamiento más complejo con respecto a esas realidades, con respecto a las diversidades socioterritoriales. ¿Okay? Muy bien. Entonces, los autores que he elegido son más bien, claro, autores norteamericanos y franceses, pero le di más importancia a lo que nosotros, el pensamiento latinoamericano, está dando en ese sentido. Entonces aparecerán, bueno, colombianos, mexicanos, en esa parte no traje, brasileros, en fin, ustedes se van a dar cuenta de que además de los autores estadounidenses y europeos, estamos nosotros ahí con una cierta teoría ya bien basada, bien construida. Entonces partimos de que la crisis de la naturaleza, você pediría perdón a, ¿cómo se llama usted? Gema. ¿Cómo? Perdón. Gema. Gema, por favor, Gema. ¿Cómo es una frase en español? Si es que leo aquí. La naturaleza es una categoría específicamente moderna, cuyas construcciones básicas con las cuales la modernidad nos ha equipado para esta, incluyendo la naturaleza y la cultura, así como la sociedad, la política y la economía, ya no nos permiten cuestionarnos a nosotros mismos y a la naturaleza de formas que puedan darnos respuestas novedosas para la superación de esta crisis. Okay, entonces Arturo Escobar chancela, nos da legitimidad a que nosotros hablábamos, ¿no? Entonces hay una crisis, que es una crisis de identidad, una crisis de identidad de la modernidad, moderna. ¿Sí? Pero Latour también nos dice algo sobre esa crisis, ¿no? ¿Y por qué será esa crisis? Bueno, eso ahora me encargo, ¿no? Porque está en portugués. Latour dice que hay una necesidad de superar completamente dos exotismos simétricos con respecto al pensamiento moderno. Aquel que hace crear que nosotros los occidentales, o ellos los occidentales, más bien, que están separados por la naturaleza, de la naturaleza, es el primer exotismo. Y el otro es que por qué no tendrían olvidado las lecciones de otras culturas, ¿no? Y los occidentales, el otro exotismo, vivieron en un mundo de cosas puras, eficaces, rentables y objetivas. Entonces se hace, no sé si alguien ha leído Jamás fuimos modernos, no sé si esa es la traducción en español, pero se hace entonces, ¿no? Con esa obra, quiere más o menos Bruno Latour decir cómo se construye la Constitución moderna, ¿no? Entonces la Constitución moderna se hace por la separación radical, al menos a nivel teórico, a nivel, ¿no? Teórico, la separación entre, ¿no? la sociedad, el hombre, la naturaleza y la religión. ¿Okay? ¿Y cuál es la concepción de naturaleza? Entonces ahí vamos a Viveiros de Castro, brasileiro. De naturaleza, la concepción moderna de naturaleza. Alguien se arriesga a leer en portugués, ¿no? Igual, disculpa. Nos da vuelta si pido el aire acondicionado. Claro. Sí, por favor. ¿Qué? Tomar. Ya. Si abrimos una ventana. ¿Sigo o...? No, sigue más, pero veamos quién va a leer. Bueno, muy bien. Traducir en portugués para ver. Por favor, entonces, Emilia. No se me da portugués. Naturaleza
puede significar un mundo físico natural en oposición a sus representaciones simbólico-conceptuales. Pues, Sí. Puede entonces significar uno, el mundo físico material, ¿no? En oposición a las representaciones, ¿no?, simbólico-conceptuales. Dos, la concepción moderna hace también distinción de naturaleza en términos de dominio de los fatos, lo que es real para ellos, hechos, muy bien, gracias, versus el dominio de los valores. También hay en el concepto de naturaleza otra oposición, el componente innato, esencial, ¿no? La esencia, por ejemplo, en cada uno de nosotros nacemos con eso, o un constante, en contraste, con el comportamiento humano en oposición a un componente adquirido o variable. Entonces es algo, una esencia innata, o es más bien, por otro lado, en oposición, un componente adquirido. Naturaleza es un componente de adaptación, de aprendizaje, ¿no? Otro par opuesto es, naturaleza puede significar algo espontáneo y necesario, versus lo artificial, ¿no?, y lo convencional. Entonces, artificialidad y espontaneidad están en rangos opuestos, en líneas opuestas. Puede significar animalidad, ¿no?, en oposición a humanidad. Entonces, eso es el concepto de naturaleza según el pensamiento moderno. Bueno, para quien quiere, yo traigo ahí, yo tengo, puedo compartirlo con ustedes, La inconstancia del alma salvaje, página 303, ahí está. ¿Okay? Y perdón, Latour ahí es Políticas de Naturaleza, es otra obra importante. Bueno, Latour dice entonces que, como hablaba para ustedes, que a partir de esos pares de opuestos, ¿no?, muy simplificadamente, se construye la Constitución moderna. ¿Qué es la Constitución moderna? ¿Su nombre? ¿No? ¿Podría con su nombre? Isa. ¿Podrías arriesgarse? Una noción Sí. de naturaleza y de política Ya habían sido diseñadas deben ser diseñadas a lo largo de los a lo siglos. largo de Sí. los siglos para tornar no sé, imposible cualquier reconciliación, cualquier síntesis, cualquier combinación entre uno o dos términos. Entre esos dos términos. ¿Okay? Él habla específicamente de que en la modernidad hay una disyunción, separación completa del sujeto y de naturaleza, a partir entonces de la transformación, ¿no?, de las cosas no humanas en objetos. Hay una separación, o como dice él, una purificación, ¿no? Eso es más bien de Jamás Fuimos Modernos, ¿no?, de los tres elementos. ¿Cuáles son? La humanidad se separa, se purifica de las cosas no humanas y de los dioses. Entonces, esos tres elementos son tratados en la modernidad en conjuntos desconexos. ¿Okay? Sin embargo, como el propio Latour nos dice, y que da título a la obra, Jamás Fuimos Modernos, eso es más en nivel teórico, porque en práctico esa separación, esa disyunción no se hace, se hacen más bien lo contrario, lo que los premodernos, como dice él, lo practican, que es la hibridización entre lo humano y lo no humano, generando entonces, por ejemplo, seres nuevos, nuevas naturalezas, como los transgénicos, una naturaleza artificializada. Entonces esa es la gran crítica de una de las grandes
grandes críticas de esa obra de Latour, que aunque piensen los modernos estar separados, independizados de la naturaleza, en los undergrounds de la ciencia se producen los híbridos, se misturan, se mezclan naturaleza y lo humano y lo no humano. Entonces, por lo tanto, jamás fuimos modernos en ese sentido. Eso es lo que quería decir Latour. Entonces, ok. Pero Latour dice, perdón, su nombre ahora, Lisette. Elisel. Lisette. Vamos a aprender un poquito de Algo portugués. más grave, se pretende sin entusiasmo de una visión ecuménica traspasar a una antigua distinción de los humanos y de las cosas. Dos sujetos De los sujetos. de los sujetos del derecho y de los sujetos de la ciencia, sin considerar que ellos habían sido como emparejados, alineados, esculpidos para tornarse poco a poco incompatibles. Sí. Entonces, con eso, Latour, ahora en Política y Naturaleza, quiere hacer una crítica a la ecología política. ¿Podrá una ciencia basada, ¿no?, en los paradigmas científicos modernos, que es biológico moderno, que es de la ecología, darnos una nueva respuesta a esa crisis ecológica? Esa es la gran cuestión. ¿Qué les parece? La ecología aparece como una ciencia capaz, una disciplina capaz de dar una solución a la crisis ecológica actual. Bruno Latour dice que no, porque la ecología está aparejada, está con un aparato, se construye a partir de la ciencia clásica biológica, del evolucionismo, ¿no?, y de la separación, que por lo tanto, y también de la disyunción entre lo humano y con las clasificaciones, con las formas de manejo de la naturaleza, de conservación y preservación, aleja todavía más el colectivo humano del colectivo no humano. Entonces esa es la cuestión interesante que nos plantea Latour. Pero, bueno, y ahora entonces ya empieza a nos aclarar que el pensamiento moderno ha separado, ¿no?, dos cosas que eran antiguamente unidas, ¿no?, que Foucault dice en Palabras de las Cosas, pero que no se distinguía perfectamente hasta dónde iba la naturaleza del humano. Entonces, a partir del iluminismo, ¿no?, es que se empiezan a subrayar y pensar esas fórmulas a partir de Descartes, de Bacon, con la experimentación y con el luego existo, de logos, esa separación radical entre naturaleza y seres humanos. Entonces, de hecho, aparece ahora una otra crisis, dentro de una crisis. Bueno, si la modernidad sabe muy bien lo que es naturaleza, sabrán las ciencias sociales lo que es sociedad. Bueno, entonces, ¿cómo se llama, perdón? Iván. Iván, por favor. A ver si... La sociedad es un cuerpo, es la suma de interacciones y representaciones de los individuos que la componen. Es una pregunta. O ella es su condición superindividual y como tal un nivel específico de la realidad. Bueno, son preguntas interesantes, ¿no?, que van a dividir ahora las ciencias sociales, ¿no?, en antropología, ¿no?, sociología, dentro de la antropología otras corrientes, otras escuelas, dentro de la sociología. Entonces ahí se diseña ahora la estructura, ¿no?, ese cuerpo de conocimientos dentro de las ciencias sociales, a partir de esa simple pregunta que viene desde una separación radical de naturaleza y sociedad. ¿Qué les parece? ¿Que la sociedad es más una representación de los individuos o es una condición supraindividual? Esa es la cuestión interesante. Y, perdón, ahora. Alicia, Otra pregunta. ¿La sociedad ¿es un prolongamiento de la naturaleza humana a la humanidad?
exhaustivamente analizable en términos de biología de la especie, o ella es un orden suprabiológico que traspasa directamente su sustrato orgánico? Sí. Cabe a ustedes elegir ahora. Esa es la cuestión. Cabe a ustedes, las ciencias sociales, a elegir. Bueno, entonces Viveiro en ese caso nos dice, pero la sociedad puede ser una condición universal de la vida humana, es una condición universal de la vida humana. Y esta universalidad admite, por un lado, una interpretación biológica, que es instintual de la animalidad, ¿no? Y otra simbólico-moral o institucional. ¿Okay? ¿Cómo se llama? Evelyn. Por otro lado, la sociedad puede ser vista como un atributo básico, pero no exclusivo de la naturaleza humana. Somos genéticamente predispuestos a la vida social. La filogenia de nuestra especie es paralela al desenvolvimiento del lenguaje y del trabajo. Capacidades sociales, como que van juntas, ¿no? Sociales indispensables. Indispensables y son de las necesidades. Bueno, esa frase nos dice, bueno, elegí un camino. Me voy por el camino entonces de que la sociedad es un atributo básico, pero no exclusivo de la naturaleza humana. Hay otros factores influyendo en la construcción de esa sociedad, que es el factor biológico. Por otro lado, la sociedad puede ser vista como dimensión constitutiva y exclusiva de la naturaleza humana. Entonces, Tim Ingold nos dice eso, ¿no? Definiéndose por su carácter normativo, el comportamiento humano. Entonces hay una separación radical ahí. El comportamiento humano torna-se agencia social mientras se funda menos en las regulaciones instintivas seleccionadas pela evolución que en las reglas de origen extrasomática históricamente sedimentadas. ¿Okay? Bueno, entonces nosotros vemos lo que dos grandes antinomias dentro de las ciencias humanas. ¿Están de acuerdo? Es que a mí me parece que hablar, o sea, usar el lenguaje, o sea, si definimos naturaleza antes como algo, la misma palabra naturaleza como algo problemático, después de estar hablando de naturaleza humana, es como, no sé, es algo que no está, la lógica no es coherente. Sí, no es coherente, sí. Eso me preguntabas otro día. Bueno, o sea, hay que analizarla desde el punto de vista, me parece, una de las respuestas posibles, en términos de animalidad. Es innato a lo innato al ser humano, la naturaleza humana, con sus genes, con sus determinismos genéticos y biológicos. Pero sin embargo hay una naturaleza que es propia que emerge desde la integración y de la unión de los individuos. Es una naturaleza social. Para mí hay un tema que hay distintas acepciones de la naturaleza. Ahí se puede evitar tal vez algunos de esos problemas. Pues la naturaleza como una propiedad intrínseca de algo, sí, que puede ser la naturaleza, no sé, de un animal. Por ejemplo, la naturaleza es una silla que tiene cierta propiedad. Y pues cuando hablamos de naturaleza humana, también podemos estar refiriendo a las propiedades intrínsecas del humano versus el tema de la naturaleza, como lo que a veces asociamos a lo que es natural, lo que es de la vida silvestre. Sí, es separado de lo... Sí. Claro. Sí. Claro. Bueno, me parece que las ciencias sociales en ese momento estaban más preocupadas en ver cuál era la naturaleza del ser humano, mientras un ser biológico y que responde a algunos determinismos genéticos y de la interacción con otros, pero no con el ambiente, no con el entorno. Eso que es más o menos... Es que yo creo que el punto que es como, al decir naturaleza de, uno está igual esencializando. Esencia, sí. Y ahí es como donde yo digo, no sé. Sí, esencia.
Eso lo discutiremos en el segundo momento, sí. Sí, Escobar nos da una pista de eso, más o menos. Pero vamos a decirlo, naturaleza en cuanto a esencia. Substancia, esencia humana. Una cosa es la naturaleza y otra es la naturaleza de algo. Sí. Sí. Ok. Naturaleza de algo, pero nosotros no vemos, y esa es una otra dicotomía, una otra antinomia, se dice así, que vamos a ver que no se refiere al entorno, al espacio. Ese es otro problema de las ciencias sociales, pero vamos a ver. Entonces hay una polarización de las concepciones del social. Y para tanto, Viveiros de Castro usa dos conceptos, ¿no? Dos artificios, que es universitas y societas, ¿no? Para distinguir esa polarización de los conceptos de humano, ligado a la naturaleza humana y biológica, y humano ligado a la naturaleza social. ¿Okay? Entonces hay un modelo en universitas, se desarrolla a partir de ese concepto un modelo holista, ¿entienden? Holista, de sociedad. Entonces, la universalidad de la esencia biológica de la sociedad. La esencia biológica de la sociedad es universal. ¿Ok? Emerge de esa esencia biológica de la sociedad, entre los individuos, la sociedad. Emerge como organismo, es una esencia. Entonces, podemos concebir la sociedad como un organismo. ¿Okay? Por otro lado, ¿no? La sociedad puede ser vista como un modelo individualista. ¿No? O sea, la sociedad se forma a partir de los átomos individuales unidos por el contrato social. No sé si ustedes tienen alguna otra visión, por favor. Eso más o menos lo que nos cuenta Viveiros de Castro. ¿Okay? De esa polarización entre universidad y sociedad, o sea, entre un organismo que emerge desde una esencia biológica dentro de los humanos, por tanto natural, o la sociedad que emerge a partir de un contrato social entre átomos individuales de la sociedad, entre cada uno de nosotros, hay dos otras concepciones, dos imágenes de naturaleza. Una que a partir de ese organicismo surge la estructura social, y del individualismo entonces el contrato social. ¿Okay? Entonces nosotros estamos polarizando no más la naturaleza, sino la sociedad, la manera de concebir la sociedad. ¿No? Dentro de la concepción holística de lo social, entonces, realistas, ¿sí? Ahora, Francisca. La primera, ¿sí? Concepción holística de lo social. Se funda la idea de un todo orgánico preexistente, empírico o moralmente sus miembros, Sí. del que emanan y retiran su sustancia. La sociedad es una unidad corporada, orientada por un valor trascendente. Sí. Ella es un universal concreto donde una naturaleza humana se realiza. Entonces es la propia naturaleza humana, ¿no? Va a hacer con que, bueno, a partir de sus agrupaciones, ¿no? De sus relaciones, se establezca un organismo, emerja un organismo que es la sociedad. ¿Okay? Es innato, eso es innato a la sociedad. No es necesario un contrato, eso es lo que iba a decir. Que esa relación no se hace en términos de racionalidad. ¿Okay? Y una concepción individualista de lo social es... Por favor, ahora. Sí. Ya. Se funda la idea de contrato entre átomos individuales ontológicamente independientes y sociales. La sociedad es... La sociedad es un artificio resultante de
deseo con la adhesión. La adhesión consexual. Consensual. Los individuos. Eso. Guiados racionalmente por un interés. Sí. O un conjunto de normas convencionales. La vida social está en descontinuidad radical con un estado de naturaleza que ella niega y trascende. Entonces el contrato social a partir de los intereses, ¿no? Razonables de los individuos está más bien siempre en conflicto. El contrato, a pesar de en un cierto momento significar una cierta convergencia, ¿no? De intereses, también está dentro de su esencia, ¿no? De esa concepción holística, individualista y social, la repulsa, los conflictos. Entonces se deshace la sociedad. Sin embargo, en otra concepción, no, porque la esencia del ser humano es social. Entonces nosotros tenemos dos modelos, organicismo e individualismo, y de ese organicismo surge, emerge, según Viveros de Castro, la noción de cultura. Y del individualismo nace la ciencia. Se divide entonces otra concepción de sociedad, de la cual comparte antropología y sociología. ¿Okay? Entonces dice que el emblema de la antropología cultural americana tiene sus raíces en el romantismo alemán, en las escuelas histórico-etnológicas de la primera mitad del siglo XIX y directamente en la obra de Franz Boas. Preocupaciones configuracionales de los antropólogos americanos como Kreber, Benedict y Geertz derivan del paradigma romántico de la sociedad como un organismo espiritual. Entonces, para los que hacen antropología eso no es nuevo. Y la sociedad, ¿no? Emerge como una característica de la antropología social. Entonces hay una división ya de escuelas. ¿Okay? No soy antropólogo, ustedes pueden decir si está cierto o no. Entonces, británica que deriva la sociedad civil de los jus naturalistas. Se posiciona a los naturalistas. Del racionalismo francés y escocés y más propiamente de las sociologías de Comte, Spencer y Durkheim. ¿Okay? No voy a entrar en detalles de qué son estas escuelas, pero entonces la sociedad de Spencer, la sociedad de Durkheim y la cultura, entre comillas, sociedad de Boas, ¿no? Están basados en esa separación radical entre naturaleza y sociedad, aunque después intenten retomarlo, ¿no? Y también entre formas distintas de ver la sociedad. ¿Okay? Bueno, y Viveros de Castro, claro, él mismo es estructuralista, de la escuela antropológica del estructuralismo, no iba a dejar de decir algo sobre el estructuralismo. Para él, el inconsciente surge como un lugar en donde se anularían esas antinomias de la naturaleza, cultura e individuo, sociedad. ¿Okay? Entonces, claro, Lévi-Strauss, desde su lado, heredó de los boasianos la cuestión de la relación entre universales psicológicos y determinismos culturales, y de ahí sale el interés por la dimensión inconsciente de los fenómenos sociales y la lenguaje de la oposición cultura-naturaleza. Pero Lévi-Strauss, según Viveros de Castro, también irá reclamarse de Boas y de Saussure para explorar un nuevo modelo analógico para los fenómenos socioculturales, que es el lenguaje. ¿Okay? Entonces, rápidamente, y que lleva a una otra crisis. El modelo de lenguaje levi-straussiana de estructura como un código, esto es, como un sistema de signos dotados de valores posicionales, ¿no? Está basado el modelo de Lévi-Strauss. Entonces, la estructura como código, o sea, como un sistema de signos dotados de valores posicionales. El problema organicista de la función le da aquí un lugar al problema semiótico del sentido. Hay, por tanto, con esa nueva forma de ver la sociedad,
la cultura un deslocamiento entre las cosas, deslocamiento que entre cosas responde por la poca importancia concedida por el estructuralismo a la noción de estructura social. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir entonces eso? Que a partir de privilegiar ciertos aspectos del inconsciente humano, ¿no?, como una fórmula para superar la disyunción, ¿no?, la separación entre naturaleza y sociedad y cultura, esa escuela antropológica se olvida entonces de la noción de la estructura social. ¿Okay? Lévi-Strauss entonces se ha concentrado en complejos clasificatorios y mitológicos, esto es, en estructuras más propiamente culturales. Bueno, al contraponer la tesis durkheimiana sobre los orígenes sociales del simbolismo, o el tema de los fundamentos simbólicos del social, Lévi-Strauss va a derivar tanto la cultura como la sociedad del mismo substrato, el inconsciente, lugar en donde se anularían las antinomias naturaleza, cultura, individuo y sociedad. Y ahí está el gran problema para Viveiros de Castro. Aunque tengamos una, ¿no?, desde el punto de vista estructuralista, un intento de superar esas antinomias, ¿no?, la énfasis de la antropología estructural en los aspectos taxonómicos y cognitivos de la vida social ha sido apontada en las revelaciones contemporáneas como un síntoma de una de las limitaciones mayores del estructuralismo, su dificultad en dar cuenta del pasaje entre significación y acción. ¿Y qué es lo que eso tiene de tan grave? Entonces, entre las órdenes concebidas y las órdenes vividas, la estructura y la historia. Bueno, entonces, primer momento, hay que reanudar. ¿Qué es lo que le parece entonces con eso? Hay que reanudar entonces naturaleza, ¿no?, sociedad, cultura, significado, portanto, significado y acción a una cierta realidad que nosotros la olvidamos, que es la esencia o la realidad de las naturalezas. Bueno, ahora voy a presentar otros. ¿Alguien tiene alguna duda? Muy simplificadamente, muy rápidamente, ¿no?, aunque no sea ni antropólogo ni sociólogo, he leído desde esa forma algunos autores de la antropología, de la antropología. Pero el sociólogo Philippe Courcouff nos da otros indicativos de que, bueno, la crisis no es solamente eso, es más profunda. Y por eso nos trae otros paired concepts, que es entonces conceptos pareados, dicotómicos. Entonces, ele habla entonces que nosotros llamamos sociedad e individuo, la oposición entre idea y materia, ideal y material, el sujeto en oposición al mundo de los objetos, ¿no?, y en términos de escala, la macro y la micro sociología. Entonces todo está dividido ahora en el pensamiento moderno, todo. Sin embargo, nos falta uno, que es muy importante, que es el concepto de espacio. ¿Okay? Las ciencias sociales se han olvidado del espacio, dándole solamente importancia al tiempo, la historicidad. ¿Okay? ¿Quieren hacer una pausa? ¿Hace calor? ¿No? ¿Todo bien? Entonces sigamos su nombre, perdón. ¿Yana? Lorena. Lorena, por favor. Ancorada en el... Ancorada en el imaginario hegemónico de las ciencias sociales, la concepción del espacio
mientras, en ¿Cuánto? cuanto Entidades muertas o y fijas, representadas como una categoría de analizar, de análisis análisis limitado de sociedades sin contexto en el contexto de la modernidad. Una categoría subordinada, Casi residual, visto en el espacio, ampliamente dentro de la modernidad, como sufrido o pérdida de prioridad en relación al tiempo. Entonces el espacio ha perdido su identidad dentro de las ciencias sociales. Aunque empecemos con Durkheim, ¿no? Con el intento de clasificar a partir del totemismo las relaciones en el espacio, Boas también, Lévi-Strauss, pero de una manera general el espacio ha perdido su papel en las ciencias sociales. ¿Sí? Nicolás, ¿Sí? de la geografía humana, de toda la teoría del espacio, es decir, cualquier una sociología, antropología, pero no tanto el caso de la geografía humana. Sí, porque, sí. Bueno, de hecho, esa noción de espacio puede ser tanto de la geografía como de la antropología, de los biólogos. Entonces, el concepto, ¿no?, de espacio puede ser apropiado según distintas disciplinas. Pero la geografía tiene su teoría con respecto al espacio en cuanto objeto de análisis de la sociedad. Sí. Pero eso vamos a hablar. El espacio, Dorin Massey, ¿no?, inglesa, alguien de geografía la ubica, Dorin Massey, ¿ok? Dice que el espacio en ese contexto no podría darle cuenta de la interpretación de los cambios y de los procesos sociales impulsionados por el proyecto modernizador del mundo. ¿Okay? Según esa concepción, el espacio estaría asociado a la idea de descontinuidad. Esto es, de una entidad en que el carácter estático y las cosas o objetos serían su mayor atributo y por lo tanto instrumentos analíticos inadecuados para el análisis de las transformaciones de la sociedad moderna. Sin embargo, por favor, ¿su nombre? Claudia. Concebir Sin embargo, concebir un espacio como estático a través del tiempo, como representación, como un sistema cerrado y así por adelante. Son todos modos de subjugar. Contrariamente a esta visión hegemónica de las ciencias sociales, Massey se echa una defensa del espacio como categoría investigativa para pensar una sociedad, fundando una genuina y completa espacialización de teoría social y de pensamiento político. Entonces ella dice que es necesario una nueva imaginación espacial para pensar la sociedad. Entonces hay que espacializar la teoría social y el pensamiento político. ¿Okay? Bueno, y Latour dice, sí, está de acuerdo con Dorin Massey, ¿no? Claro, no ha dialogado con ella, pero cuando leemos encontramos que está muy de acuerdo. Y él dice que si nosotros queremos realmente eso, ¿no?, ultrapasar el pensamiento moderno, tenemos que rediseñar nuevas instituciones de la democracia. Necesitamos dispor desde ya de multiplicidades de asociaciones entre humanos y no humanos. Entonces, en la falta de dispor de instituciones conceptuales, ¿no?, de formas de vida que pudieran servir a la alternativa de la constitución moderna, arriesgámonos, en verdad, a nos encontrar siempre involucrados, en despecho de esa voluntad, en estas guerras entre realismo y constructivismo social. Bueno, de eso deriva entonces ahí empieza la segunda parte de la presentación. Y para tanto, Escobar, Arturo, nos hace tres preguntas en español.
favor. Podemos tener una visión de la naturaleza más allá de la trivialidad de que ésta se construye para teorizar la múltiples formas como es culturalmente construida, socialmente producida, reconociendo a su vez la base biofísica de su constitución. ¿Será posible construir una teoría de la naturaleza que nos ofrezca una indicación de las múltiples formas tomadas por la naturaleza, hoy sin ser totalizante? Por el lado político, ¿qué implicaciones tendría tal posición para las luchas sociales, las identidades colectivas y la producción de conocimiento experto? Bueno, ahí surgen entonces algunos conceptos interdisciplinares que nos van a guiar hacia un modelo, un método, ¿no?, de abordaje complejo, involucrando todas esas cuestiones, ¿no?, en términos de intentar superar las crisis y de los conceptos provocados por el pensamiento moderno y de interpretación de esas realidades. ¿Okay? Bueno, entonces hay necesidad de repensar la noción dicotómica de naturaleza, que es mono-estéril, ya, y una sociedad que es multipotente. ¿Okay? Las naturalezas, ahora él abre en plural, como las identidades, pueden ser pensadas como híbridas y múltiples, incluso si el carácter de dichas hibridaciones cambia de lugar en lugar, así como de un conjunto de prácticas a otro. De hecho, los individuos y colectivos están hoy obligados a mantener diferentes naturalezas en tensión. ¿Qué es lo que pasa entonces hoy con la crisis, ¿no?, socioecológica? Hay diferentes naturalezas en tensión. Naturalezas en la antropología, naturalezas en la sociología, naturalezas en la biología, en la agronomía y en la geografía. Y sobre todo naturalezas en el campo del senso común y de las prácticas locales. Entonces, diferentes naturalezas hoy están en tensión. Y hay que abrirse para naturalezas y identidades híbridas y múltiples, para intentar superar esa gran decisión de la sociedad con la naturaleza. Okay. Entonces Latour dice que el hibridismo, ¿no?, involucra el multinaturalismo y la pluralidad de los mundos habitados, puede ser una nueva cuestión interesante para quien quiera abordar desde otra perspectiva las diversidades socioterritoriales. No más la naturaleza universal, más bien entonces el pluriverso en oposición a universo-unificación, la naturaleza en cuanto mono-estéril, designar-se para esta expresión las proposiciones candidatas a la existencia común, o sea, una reunión, ¿no?, de los colectivos humanos y no humanos. En esses términos aparecerá una pluralidad de mundos habitados. ¿Okay? Bueno, ahí Escobar intenta darle una nueva forma a la ecología política. ¿Puedes leer ahí para nosotros? Definida como la articulación de la biología y la historia, la ecología política tiene como campo de estudio las múltiples prácticas a través de las cuales lo biofísico se ha incorporado a la historia, o más precisamente, aquellas prácticas en que lo biofísico y lo histórico están mutuamente implicados. Continúa, por favor. Cada articulación tiene su historia y especificidad. Está relacionada con modos de percepción y experiencia, determinada por relaciones sociales, políticas, económicas y de conocimiento, así como caracterizada por modos de utilización del espacio y condiciones ecológicas, entre otros. Será la tarea de la ecología política trazar y caracterizar dichos procesos de articulación, y su meta será sugerir articulaciones potenciales realizables hoy en día, que conduzcan hacia relaciones sociales y ecológicas más justas y sostenibles. Ok, entonces dentro de la ecología política ahora caben el pluriverso de naturalezas, ¿no?, y diferentes formas de ver, interpretar la sociedad. Él nos da una dica de qué es lo que parece interesante a la ecología política.
Entonces, analizar las relaciones sociales, políticas, económicas, los conocimientos, ¿no? Que caracterizan los modos de utilización de los espacios. Parece complejo, ¿no? Es una tarea un poco ardua, ¿no? ¿Qué les parece? Son varias dimensiones las que tenemos que la ecología política debe analizar. Entonces, ¿qué texto de Escobar es este? Ese es El fin del salvaje. Ah, Perdón, su nombre. Libre. Felipe. Otra manera de plantear dicha meta es decir que la ecología política se ocupa de encontrar nuevas formas de entretejer lo ecológico, geofísico, lo cultural y lo tecnoeconómico para la producción de otros tipos de naturaleza social. Muy bien. Ustedes se ven en la complejidad que es analizar eso. La cultura y naturaleza juntas. ¿Es una tarea fácil o difícil? Entonces es una doble demanda eso. Exige, entonces, un modelo que además del constructivismo social, tiene que retomar un anti-esencialismo de la naturaleza. O sea, hay que ver la naturaleza desde el punto de un realismo, eso, realista. Sí, por favor. Una doble demanda, constructivista y realista, para la ecología política. Es necesario abordar por una posición más equilibrada que reconozca tanto la constructividad de la naturaleza en contextos humanos, es decir, el hecho de que gran parte de lo que los ecologistas denominan natural es también un producto cultural, como la naturaleza en un sentido realista, esto es, la existencia de un orden natural independiente, incluyendo un cuerpo biológico y cuyas representaciones los constructivistas pueden cuestionar legítimamente en términos de su historia y sus implicaciones políticas. Muy bien. Bueno, claro, ahí Felipe Corcufo puede nos ayudar qué es, ¿no? Para quien no conoce, qué es una perspectiva constructivista. ¿Qué plantea una perspectiva constructivista? Mauricio. Sí, ¿está bien en portugués así? Sí. Más o menos. Como una perspectiva constructivista en este proceso histórico es de realidades sociales son en un mismo tiempo objetivas e interiorizadas. Objetivadas e interiorizadas. Por un lado, ¿sí? Ellas remiten. Por un lado, ellas remiten un mundo objetivo. Objetivado. Objetivado o individualizado. Los individuos. Individuos, no individuos. De grupos de seres de palabras. Sí, los individuos. Ahora yo tomo la... Es que estás lejos, por eso la pregunta. Los individuos y los grupos se sirven de palabras, objetos, reglas e instituciones, legados por generaciones anteriores. Ellos lo transforman y crían nuevas formas. ¿Okay? Estos recursos objetivados, o los objetos, ¿no? Luego son exteriorizados con relación a esas personas que agen, ¿cómo es agir? Actúan, perfecto, por su vez como limitaciones sobre su acción, ofreciéndoles puntos de apoyo para esta acción. Entonces, los objetos que son, desde ese punto de vista constructivista, son mundos subjetivos interiorizados, constituidos sobre todo de formas de sensibilidad, de percepción y representación del conocimiento. O sea, nosotros construimos la realidad a partir de ese mundo que damos a los objetos del mundo de los cuales nosotros damos sentido y que nos van a guiar a otras acciones. ¿Más o menos? Que vamos a ver otra concepción. Entonces, ¿cuál es su nombre? Los modos de aprendizado.
posibles. De los actores. Es una relación objeto y construcción de ese objeto. ¿Okay? Nosotros aprendemos y damos sentido a esos objetos y de ellos nosotros aprendemos a actuar. ¿Qué es lo que parece eso? Objetos, actuación. Hay un concepto muy fuerte que puede ser el concepto de espacio. Entonces, los constructivismos son entonces nuevas formas de realismo, distinguiéndose, sin embargo, de formas clásicas del positivismo, pues cuestionan lo dado, ¿no? Y dejan lugar para pluralidad de realidades. Entonces, desde una perspectiva constructivista y realista, nosotros vamos ahora a abordar lo que es el espacio. ¿Okay? A ver. Por favor. Una reducción del imaginario de la percepción del espacio y tiempo. El juego dialéctico entre lo material e inmaterial resulta una producción de imaginario y de percepción del espacio y el tiempo, traducidas como invasiones recíprocas entre lo operacional y lo percibido. Ese imaginario tiene una fuerte base empírica. Un espacio se impone a través de condiciones que le ofrece para una producción, para una residencia, para nacer, como condición de vivir bien, para el ejercicio de la política, como medio operacional. Se presta a la evaluación objetiva y como medio percibido está subordinado a una evaluación subjetiva. Entonces el espacio, y ese es también es otro punto de acuerdo entre que puede ser dado como un concepto transdisciplinario, es que el espacio es un sistema de objetos y un híbrido, una entidad híbrida entre un sistema de objetos y un sistema de acción. ¿Okay? Un conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos, sistemas de ação. Que vai com a perspectiva construtivista e realista de Escobar, porque, de um lado, os sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as ações. E, de outro lado, o sistema de ações lleva a criar novos objetos, onde se realizam ou se realizam sobre objetos pré-existentes. E esses objetos pré-existentes respondem a condições sociais, técnicas presentes em um dado momento histórico, cuja reprodução obedece a condições sociais. Qual é, a ver, se vocês mais ou menos conseguem derivar esse conceito, essa definição para outro conceito muito bem compartido por la antropologia e la geografia? Paisaje. Muy bien. Ya 5 minutos, muy bien. Entonces iba a hablar un poquito más sobre el interaccionismo simbólico, ¿no? Pero no nos va a dar tiempo. Eso viene a corroborar lo que Milton Santos dice, ¿no? Macedo nos había dicho algo sobre la perspectiva sociofenomenológica de la construcción del espacio. ¿Okay? Pero lo más importante de eso todo son los últimos 5 slides, a ver si consigo en 1 minuto cada uno, ¿no? Que para la construcción y la imaginación social, socioterritorial, ¿no? Hay también conceptos interdisciplinarios, ¿no? Y herramientas para conseguir construir e interpretar essa realidade.
Los conceptos, entonces, uno de ellos es paisaje, ¿no? Lugar, territorio, espacio y región. Todos pueden ser compartidos por la sociología constructivista, por la antropología, por la geografía, por la agronomía, por las ingenierías. ¿Okay? Entonces, y la cartografía, ¿no? Debe ser entendida como una herramienta, ¿no? Para buscar, tentar buscar el espacio, interpretar el espacio, dar visibilidad a los fenómenos socioespaciales. ¿Okay? Elegidos, captados desde de diferentes perspectivas, o sea, y escalas, sea desde la antropología. Entonces la cartografía se serviría a la antropología, la ecología, la sociología y también la cartografía de los conocimientos, de una etnocartografía, aquella de los conocimientos locales. Pero una cartografía que va para allá de una medida de proporción de representación gráfica del territorio. Então, puede ser una cartografía simplesmente de conceptos, pero también puedo utilizar en términos gráficos, ganando nuevos contornos para expresar la representación de diferentes modos de percepción y representación de lo real. ¿Okay? Entonces, desde ese punto de vista, una cartografía social es una herramienta que sirve para construir conocimiento de manera colectiva, sea entre las ciencias, interdisciplinarmente, o entre ciencias y otros sistemas de conocimiento que no científicos. Un abordaje transdisciplinar. Es un acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico, lo que la cartografía participativa y social puede hacer, ¿no? A su espacio geográfico, a su espacio socioeconómico y histórico-cultural. Por fin, entonces tenemos una etnografía del paisaje, y que rápidamente Escobar nos da algunas pistas de qué sería esa cartografía del paisaje. Por favor. Esa etnografía del paisaje. Una etnografía del paisaje emerge de estos trabajos, los cuales reinscribiría la historia en el supuesto texto natural de la naturaleza. Uno podría situar estas naturalezas según varias coordenadas o construir cartografía de conceptos y prácticas para orientarse en el increíblemente complejo campo de la naturaleza de hoy en día. Este texto sugiere una cartografía particular de acuerdo con el eje de lo orgánico y lo artificial. Sí, entonces dentro de esa etnografía, dentro de esa etnografía del paisaje están entonces los saberes vernaculares acerca de lo que son esos paisajes. Entonces Paul Claval nos dice que esos saberes vernaculares están inseridos en la red existente de relaciones sociales de las comunidades rurales, específicamente, se puede hacerlo también en lo urbano, evidentemente. De tal manera que la mayoría de los trazos de geografías vernaculares organizadas pelas culturas no están disociadas, ni tampoco indisociables de sus prácticas productivas. ¿Okay? Entonces pueden seguir entonces con la etnografía del paisaje, comunidades. Comunidades locales negras e indígenas que han sido activadas en la creación del mundo y paisajes particulares. Estos mundos y paisajes silvícolas con sus rasgos sociales, culturales y biofísicos peculiares nos parecen poco familiares. Podemos decir que mantienen varios paisajes y naturaleza en tensión. Sobre los actores sociales interesados en los recursos naturales, físicos y genéticos de la región. La empresa capitalista, el científico, las ONGs o activistas de movimientos sociales y la universidad. Diferentes naturalezas de paisajes de tensión. Eso es lo que nos discutíamos en principio antes de empezar, ¿no? Entonces, desde una tríade etnometodológica, ¿no? Casi finalizando, en donde lanzaríamos mano de una tríade hermenéutica, fenomenológica y accionalista, nosotros podríamos más o menos cartografar
do que seriam esses paisajes culturais, ¿no? E chegar a um consenso. O paisaje desde o ponto de vista do coletivo dos pesquisadores ou o paisaje desde o ponto de vista das comunidades locais. Então, nesse intento de compreender as práticas no discipulado que modelam o espaço ou que são desenvolvidas no sentido de utilizá-lo, mesclam estrechamente o ato, a ação, a representação do imaginário, ¿no? E o discurso. Então, a cartografia social ou participativa nos permitiria, nesse sentido, organizar os três elementos: práticas, no presente e no passado, representação do imaginário de determinados lugares no paisaje, e os discursos sobre, por exemplo, os atores que estão actuando no território. Ou os discursos de los atores no território. Ok? E por último, junto com o paisaje, o território emerge um outro conceito que pode ser interdisciplinar, que é o conceito de região, ok? Que é, a partir da apropriação cultural do território, se produzem e emergem paisajes e regiões. E dentro dessa região existe uma territorialidade dinâmica vivenciada por uma coletividade e complexidade de relações entre região e política cultural, de la qual emerge o processo de apropriação territorial, em donde convergem práticas culturais diversas, a memorialização e criação de símbolos identitários. No próximo curso, nós vamos ver quais são, ou se existem alguns geossímbolos próprios de cada comunidade e como captá-los. Tal processo evidencia e referencia a relação entre ação e cognição. Bueno, para finalizar, e no momento, é a última slide, o outro conceito é o território. É um conceito que define territórios definido por o antropólogo, professor da UNB, Paul Diro. Diz que há uma relação entre uma visão de mundo, uma cosmografia e um território. Ou seja, a cosmografia mais bem que são, os saberes ambientais, as ideologias e identidades coletivamente criados e historicamente situados, que o grupo social utiliza para estabelecer e manter seu território. A cosmografia de um grupo inclui seu regime de propriedade, os vínculos afetivos que mantém com seu território específico, a história da ocupação guardada na memória coletiva e o uso social que dá ao território e às formas de defesa desse território. A grande pergunta é: a cartografia social é possível de fazer tudo isso? Sim e não. Pode ser uma ferramenta, mas necessita também de outros aportes instrumentais. Então, reanudar, primeiro, conclusão, reanudar natureza de sociedade. Entre sociedades há conceitos distintos. Segundo, sociedade, natureza e espaço. Então, natureza, sociedade e espaço, outro conceito, estão atualmente em tensão. Há diferentes espaços, diferentes territórios e diferentes paisagens desde o ponto de vista de lo que Arturo Escobar habla de regímenes de natureza. Diferentes paisagens segundo um regime de natureza orgânica, que são das comunidades tradicionais. Diferentes e distintos paisagens segundo a natureza capitalista. E outros espaços e outras paisagens dentro do espaço segundo a natureza, uma tecno-natureza. Isso está em tensão e pode ser interpretado e cartografado desde esse ponto de vista por la cartografia social dos territórios. La cognição, que é o que entendem os conhecimentos locais de um bosque.
de un río, de un agua, y cómo es cartografado. Y así por adelante. Entonces, es más bien un desafío que desde una propuesta que va en dirección a una construcción de un pensamiento más complejo y a partir de lo cual, a partir de la cartografía, se busca colocar en diálogo los diferentes conocimientos con respecto a la diversidad socioterritorial. Hablé mucho, pero creo que como introducción y problematización era necesario hacerlo. Una pregunta. Por favor. ¿Esta presentación la van a mandar igual al correo? Sí, puedo hacerlo. Bueno, para tanto, ahora tenemos entonces un segundo encuentro, ¿no? No va a dar tiempo tengo en mi computador, tengo todos los archivos necesarios. Ahora voy a pedir para Vladimir un Dropbox, será un espacio en el Dropbox para compartir. Y lo compartimos en los correos que hay. Si alguien no está en la cadena de correo, si le pedimos que nos entregue el correo para sumar. Bueno, la próxima semana entonces vamos a leer, entonces yo trato de hacer algunas orientaciones de quienes quieren leer o lo que es interesante hacer con las lecturas. Es evidente que todos no podemos leer todos los textos, sería lo ideal, pero es difícil hacerlo. Así que voy a proponer grupos, o sea, cada 3 o 2 papeles, dos papers, los textos. Nos reunamos en grupos en la sala para discutir. ¿Okay? Y a partir de un estudio de caso, identificar eso lo que nos vimos, ¿no? en esa PowerPoint, para ver cuál es, cómo se entiende a partir de los estudios de caso el privilegio de un u otro concepto. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.